El Viernes Santo la Iglesia nos propone realizar la celebración de la Pasión de nuestro Señor. Una celebración llena de significado y llena de simbolismo, una celebración que consta de 4 momentos. Un primer momento en el que tenemos la liturgia de la palabra, durante la cual leemos al profeta Isaías, el Cántico del Siervo, una parte del capítulo 52 y del 53, en las que se nos habla del valor redentor del sufrimiento. El siervo del Señor, el siervo sufriente de Dios, es aquel que asume sobre sí el sufrimiento de la humanidad y a través de ese sufrimiento realiza y cumple la misión que Dios le ha encomendado. Luego, en la segunda lectura, leemos esa parte de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, que nos habla del sacerdocio de Cristo, sacerdocio supremo. Ese supremo sacerdocio de Cristo, gracias al cual Él ofrece el único sacrificio de salvación. Un sacrificio que es un sacrificio perpetuo, que luego se perpetuará a través de los siglos y en la historia por el ministerio sacerdotal de los hombres, pero que tiene su origen en ese supremo y único sacerdocio de Cristo, que lo diferencia del sumo sacerdote de la antigua alianza, que solamente ofrecía sacrificios simbólicos, mientras que él, sumo sacerdote de la nueva alianza, ofrece el sacrificio permanente, único, perpetuo y redentor. Y por último, leemos el texto de la Pasión según San Juan, que es un texto muy especial, distinto de los otros relatos de la Pasión. Es un texto que está en cierto modo despojado de algunas truculencias que nos traen los otros textos de la Pasión, los otros relatos, los relatos de Mateo, de Marcos y de Lucas. En el texto de Juan vemos a un Jesús distinto, vemos a un Jesús regio, un Jesús majestático, que se traba en una discusión con Pilato sumamente interesante, de la cual lamentablemente Pilato no saca provecho, porque no se queda a escuchar a ver qué es la verdad. Pilato no termina de entender cuál es el verdadero reinado de Cristo, o cuál es el verdadero reino de Cristo. Pilato termina sucumbiendo a las presiones y a las manipulaciones de otros. Pero en ese relato vemos a un Jesús sumamente majestático, lleno de autoridad y también lleno de poder, a pesar del escándalo de la cruz. Y el relato de la pasión, lo vemos en San Juan, se convierte de buenas a primeras de un aparente relato de un fracaso estrepitoso de un rabí de la Judea de hace 20 siglos, se convierte en un triunfo glorioso, porque queda claro que el Señor entrega su vida. Al Señor no lo matan, Él se entrega a la muerte. Él sube a la cruz, se deja llevar hasta la cruz, acepta el sacrificio de la cruz como sacrificio redentor. Y ahí se da la gran ironía. El nuevo reinado, ese reino definitivo, tiene un trono, y que no es un trono enjollado, sino que ese trono es el madero de la cruz. Y esa es la gran ironía. Un instrumento de tortura utilizado para la ejecución de pena de muerte, y uno de los más tremendos y crueles que pudo inventar la maldad humana, el Señor, con su presencia, el Señor, dejándose clavar en la cruz, lo convierte en instrumento de salvación y en trono de gloria del Rey Eterno. Ese es el mensaje que nos transmite el Viernes Santo. El Viernes Santo
un día de luto, un día de tristeza por la muerte del Señor, se convierte en un día de triunfo y de gloria, porque el Señor triunfa en la cruz. Veamos que en este contexto la muerte en cruz ya no es un fracaso, la muerte en cruz es un triunfo, porque el Señor muere porque Él se deja matar, Él entrega su vida. Desde la cruz a aquel discípulo que tanto estaba cerca de su corazón, que reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor durante la última cena, ese discípulo que lo acompañó a la casa de Anás y Caifás, que lo acompañó hasta el Calvario, a ese discípulo Él le confía a su madre. Y a esa madre Él le confía el discípulo para que sea su hijo. Ese discípulo amado nos está representando a los creyentes. Y en la figura del discípulo amado, el Señor nos está dando una enorme esperanza. La esperanza de tener a María como madre. Y la esperanza de poder participar de la salvación que Él nos alcanza desde la cruz. Porque regados con la sangre de Cristo, regados con el agua del costado de Cristo, de ahí nace el nuevo pueblo elegido, el pueblo de la nueva alianza. En un segundo momento vamos a dirigir al Señor nuestra oración universal, en la que pedimos por toda la humanidad, por todo el mundo, por todos aquellos que sufren persecución, etc. En un tercer momento vamos a adorar la cruz. ¿Qué sentido tiene adorar la cruz? ¿Qué sentido tiene adorar un madero? ¿Qué sentido tiene adorar un instrumento de tortura? Porque no estamos adorando nada de eso. Estamos adorando el instrumento de salvación. Ese instrumento de salvación a través del cual el Señor realizó la salvación de la humanidad. Nos libró del pecado y de la muerte. Y por último, en un cuarto momento, vamos a acercarnos a la mesa eucarística. Yo sé que en estos momentos no podemos hacerlo, o muchos no pueden hacerlo, la gran mayoría, pero podemos unirnos espiritualmente con la comunión espiritual a esa presencia de Cristo entre nosotros, a ese Cristo que se entregó por nosotros en la cruz, a ese Cristo que sigue vivo y presente entre nosotros, a ese Cristo que siempre, hasta el final de los tiempos, va a estar junto a nosotros. Alabado sea Jesucristo.